¿Qué es lo que viene ahora? Economía en un año electoral, lo que viene es ajuste, se lo voy a preguntar a José Luis Espertes, economista. ¿Qué tal? Me Buenas ayuda a noches. entender qué está pasando. Buenas noches. Vamos a ver. Es un terreno medio complicado por un economista profesional, pero mucho de política esto, ¿no? A ver, yo estoy en las antípodas ideológicas de Prat-Gay. Ahora, pensémoslo políticamente hacia adentro de Cambiemos. Hacia adentro de Cambiemos, mirándolo en Con la términos lógica puramente. propia del gobierno. Claro, con la lógica propia del gobierno desde el punto de vista político, fuera de lo que uno cree que hay que hacer. Olvidémonos de eso. Para esta decisión esto no cuenta. Prat-Gay había logrado salir del cepo sin crisis, nos sacó del default, el blanqueo va a ser exitoso. Es cierto, la economía está en recesión, pero te diría que hay muchos sectores que están saliendo de la recesión de a poco. La inflación termina más baja que a principios de año, o sea, no es un ministro de Economía que hacia el interior de Cambiemos, insisto, haya sido un fracaso. O sea, medido con la vara del propio gobierno. Por eso a mí, políticamente hablando, yo no entiendo la renuncia, o el pedido de renuncia, lo que sea. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Porque Para mí es había una cuestión información personal que acá él de había alguien. presentado la renuncia hacia el 19 de abril. De hecho, incluso un colega en Infobae, Carlos Arvía, había publicado esto, digamos que Prat-Gay había presentado la renuncia. Macri se va de vacaciones y lo manda a Marcos Peña, jefe de gabinete, que le diga: te pedimos la renuncia del presidente. Mi sensación, insisto, mirando hacia adentro de Cambiemos, como no tengo explicación política, parece que hay una cuestión fuera de la política, hasta personal, te diría. ¿No es porque las cuentas no están cerrando? A ver, las cuentas, yo no creo que Prat-Gay haya hecho en 2016 más déficit que el último año que tiene Kirchner, a pesar de lo que Macri quiere. Si Macri se la pasó diciendo que era lo que ellos hubieran hecho, ¿te acordás cuando decía o es esto o ajuste o hiperinflación? Y nosotros nos decidimos por esto. Yo no creo que Prat-Gay haya hecho lo que hizo fiscalmente, que donde hay, lo que vos decís, las cuentas no cierran, a pesar de Macri. No creo. Bueno, pero en el retiro espiritual famoso de Mar del Plata, lo que se decía es que el discurso más preponderante que había de parte de Macri, de su jefe de gabinete y de los coordinadores del gabinete económico era cerrar las cuentas, bajar el gasto. Ahora, ¿no forma parte de esto? ¿Es creíble un gobierno que dice eso, o sea, eso que decía el gobierno en ese retiro? ¿Es creíble a la luz de haberle entregado 30.000 millones de pesos a la CGT, otros 30.000 millones de pesos a los piqueteros, haberle dado, pero miles de millones de pesos a los gobernadores de provincia, haberse hecho cargo, Eso como salió ahora? Apagar un incendio se llama. Claro, bueno, pero ahora el costo fiscal para las provincias de la baja de ganancias, el gobierno ha dicho que lo va a asumir él para que las provincias no reciban menos plata. Ese gobierno que hace esto, una especie de Papá Noel con la plata nuestra, la que pagamos impuestos, ¿es creíble que vaya por más ajuste? ¿O es un discurso para conformar a alguien que cree que hay que moderar el crecimiento del gasto? Los gobiernos dan golpes de timón. Sí, yo descreo de este, y digo otra. Yo descreo lo que, por ejemplo, la salida de Isela Constantini tenga que ver con que ha sido demasiado blanda con los gremios. Porque si no tendríamos un gobierno más duro en todas las áreas. Yo no me la creo esta de que vayamos a un ajuste típico. Lo que sí hay que decir, y es importante tener en cuenta esto, en los últimos 15 años prácticamente los presupuestos eran un dibujo, no con los Kirchner, antes también eran un dibujo. Ahora, el presupuesto 2017 tiene un crecimiento del gasto que es 12 puntos más bajo que el crecimiento del gasto público que tenemos hoy. Eso, si se cumple eso, sería la primera vez en 15 años que un gobierno dice: se votó un crecimiento del gasto público de menos de 20%. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Siempre el gasto público por lo menos ha crecido 10-12 puntos por encima del presupuesto. Esta vez, lo que muchos dicen de ajuste podría ser el cumplimiento del presupuesto. ¿Vino para eso, Duhovne? Vamos a ver un poco, a recordar alguna declaración de Prat-Gay justamente sobre el gasto público. Nosotros entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta. Ustedes saben que nosotros nos hemos propuesto ir bajando de a poco el déficit fiscal que heredamos. Ese ir bajando de a poco presupone que hay alguien que nos presta mientras vamos haciendo la corrección heredada. Si nadie nos presta, no hay margen para bajarlo de a poco, no hay margen para el gradualismo. Si nadie nos presta, una de dos: o tenemos que emitir mucho más
para financiar el gasto que tenemos en estos momentos, con lo cual la consecuencia es más inflación, y nosotros queremos tener un programa antiinflacionario. O si queremos tener el programa antiinflacionario pero no tenemos crédito, entonces la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno, no es la propuesta del presidente Macri, no es la propuesta de este ministro y no es la propuesta de este equipo económico. La propuesta de este equipo económico es recuperar el crédito para evitarles a los argentinos el ajuste que nos dejó de manera embrionaria el gobierno anterior. Bueno, ahí está. Síntesis del lo pensamiento que, Pratgay. lo que yo te decía antes, ¿ves? Macri fue más allá de lo que dijo Pratgay. Macri dijo, ¿es esto o hiperinflación? Pratgay habló de más inflación o un ajustazo. Entonces, yo no creo que Pratgay haya hecho algo que no haya estado con la cobertura política del presidente. Insisto, yo acá creo que hay temas personales que a mí se me escapan por completo. ¿Le pueden estar cobrando la falta de actividad económica, la caída de la recaudación? ¿Le pueden estar cobrando algunos números rojos de la economía de hoy? La verdad, pensando de nuevo, políticamente hablando, hacia adentro del gobierno, esos números frente a los logros para el interior de Cambiemos lo superan. ¿Le cierran las cuentas al gobierno gradualmente o ajustando? Hasta ahora, en el primer año de gradualismo, las cuentas no cierran en el sentido de que tenemos más déficit fiscal en 2016 que en 2015. El año pasado el déficit cerró en 400.000 millones de pesos, esto vamos a cerrar, incluyendo provincias obviamente, en 600.000 millones de pesos. O sea, la tendencia es creciente. Es, en lugar de ajuste, desajuste en términos del producto, para los que son quisquillosos y no les gustan los números en pesos con alta inflación, de 7 puntos el producto el año pasado, este año vamos a 8 puntos el producto. Así que hasta ahora el gradualismo en materia fiscal no funciona. Bueno, esta ha es la habido foto gradualismo, sí, en materia inflacionaria. El apretón monetario de Sturzenegger ha terminado con una inflación más baja al final del año que al principio del año. Ahí sí, el gradualismo en materia monetaria sí ha funcionado, no en materia fiscal. Tengo a Juan Enrique con alguna información extra sobre la gestión Pratgay. Juan, ¿Renunció Rolando o lo renunciaron? Buenas noches ante todo, ¿no? ¿Renunció o lo renunciaron? Se dijo de todo, pero hay una realidad, Rolando. Equipo que gana, equipo que no se cambia. Evidentemente, la economía no fue lo mejor este año. ¿Y sabes por qué te digo eso? Estos son datos oficiales. Mirá este gráfico, el primero. Tenemos, digamos, la flecha ascendente de la actividad económica. Se puede ver claramente que la actividad económica no fue lo mejor, hubo una caída. Acá estamos mirando lo que estaba hablando recién José Luis, que es el gasto público, ¿no? Este es el centro de la atención en este momento. Pero si vos mirás, el 52% del gasto que produce el 12% del déficit que hablaba recién el doctor Esper, el 52%, Rolando, es servicios sociales. Sí, lo que se simplifica diciendo salud, planes, digamos. Claro, como decía José Luis, los 30.000 millones para los piqueteros. Ahí está lo central del gasto público. Ahora, si vos mirás, administración de gobierno no llega al 5%. Por eso, con un nuevo ministro de Hacienda, lo que podemos hablar es que se venga un ajuste. Y cuando hablamos de ajuste, hablamos en servicios sociales, Rolando. O sea, vos decís que hay poco para ajustar en lo que se conoce como administración de gobierno. Por claro, más que saque el ministerio, la típica, digamos. Esto es el presupuesto del año 2016 que se ejecutó al 30 de noviembre en solamente un 85%. Por eso falta acá que está frenada la obra pública, Rolando. Esto es el 85%, es 1,6 con B larga billones de pesos. Es un montón de guita, un montón pero de ¿de plata, dónde pueden ¿no? cortar? Le pregunto a los dos. ¿De dónde pueden cortar si les interesa eso, José Luis? Bueno, la otra manera de abrir el gasto, incluyendo provincias, es no por los servicios que se prestan desde el Estado, sino por las cajitas en que se gasta, mirado de otra manera, que es salarios, jubilaciones, subsidios económicos, subsidios sociales, obra pública e intereses de la deuda. Si vos haces esa apertura, incluyendo provincias, insisto, porque las provincias son las que más gastan en términos de personal, vos tenés que en 2015, ya que tenemos años cerrados, 2015, todavía 2016, falta diciembre y noviembre que estén cerrados con provincias, tomando 2015, después del gasto lo ajustás 35% y te da el gasto de este año. El gasto fue de 2.3 billones de pesos, incluyendo provincias, insisto. De 2.3 billones de pesos, 0.9, más del 40%, porque el 40% son salarios. Después tenés otro 30%,
que son jubilaciones y servicios, los subsidios sociales. Y el Después cuasi tenés los fiscal subsidios también. económicos. El cuasi fiscal. Después tenés los subsidios de tipo económico, que son los subsidios al gas, a la energía eléctrica. Ahí te llevas 250.000 millones de pesos. Entonces, si el gobierno... Lo primero que debería cortar son los subsidios. Claramente. Ahora, no energéticos. es lo primero. A ver, acá hay que hacer algunos ataques al gasto y hay que hablarle con transparencia a la gente. La gente no puede no pagar por electricidad lo que la electricidad vale, lo que el gas no vale, lo que el gas vale, porque a la larga tenés problemas. O sea, el subsidio económico no debe existir salvo para porciones minoritarias de la población. En materia de empleo público, si el presidente Macri se ha cansado de decir que heredó del kirchnerismo 1.400.000 empleados públicos para disimular el desempleo, ¿qué hacemos con el pobre contribuyente que paga impuestos para financiar ese 1.400.000? ¿No habría que liberarlo de eso? No, y además el problema es que ¿Cuál es el argumento? hubo una serie de finalizaciones de contratos o de despidos en el Estado y después se tomó más gente que la despedida. A ver, acá, para el argumento de que no se puede despedir un empleado público, para el cual o es ñoqui o se creó una función pública para que esté empleado, hay que poner en la defensa al pobre contribuyente. Acá la gente de a pie se levanta colgada del tren, del subte, del colectivo, la revientan impuestos, con impuesto al salario también, que hay que decirlo, para financiar un tipo que el propio presidente dice que está ahí para disimular el desempleo. No es justo tampoco eso, ¿eh? No es justo. Vamos a escuchar un poquito más de Pratdigay. Nosotros planteamos muy claramente con el presidente que, dada la herencia, no había otro camino posible que hacer las cosas de a poco, el gradualismo. Hablamos de todas las cosas que nos dejaron de antes, ¿no? Nos dejaron casi sin reservas, nos dejaron casi sin infraestructura, nos dejaron sin energía. Nosotros fijamos la tarifa social. Y esto es importante que se entienda, Ale. Hoy día, de 13 millones de hogares que consumen gas, ya sea gas de red o gas de garrafa, nosotros estamos llegando con una tarifa social a alrededor del 30% de esos hogares. 4 millones de hogares están recibiendo un subsidio directo. Por supuesto, no alcanza. Obviamente que no voy a bajar los brazos con inflación del 2% mensual. Cuando te enteraste que cuando te llamó uno de tus secretarios y te dijo, de tus compañeros de laburo, te dijo, Alfonso, salió el INDEC 2.0, ¿qué dijiste vos? Que estamos en el camino que dijimos que íbamos a estar. ¿Está dominada la inflación? No. ¿Con Pratdigay o sin Pratdigay? No. ¿No? Tener 1,7, 2% de inflación es inflación altísima. Digo, Pensá es un número de kirchnerismo. Claro, es el número de octubre, noviembre del año pasado. Pero además, un 2% de inflación es la inflación que casi un país civilizado, desarrollado, tiene en un año. Nosotros lo tenemos en un mes. Así que hasta que no logremos esa inflación, de ninguna Pero es que no hay manera se puede. emisión. No es que no hay emisión. ¿Cómo que no? Claro que sí hay emisión. Pero además hay una cosa. ¿Sturzenegger está emitiendo? Por supuesto, este año... Me siento... me he quedado engañado. Me venían creyendo sí, que... Sí, o te engañan, o te engañaban, no te engañan, y por otro lado No es que no. se da información confusa. Mira, este año el Banco Central directamente al Tesoro le va a dar 160.000 millones de pesos. Y de manera non santa le va a transferir otro tanto a través de la monetización de varias colocaciones de deuda que ha hecho. Así que financiamiento... Hay como un pase de magia, digamos. Sigue habiendo. Y otra cosa. Eso tiene que ver, supongo que eso tiene que ver directamente con la inflación, con Sí, la claro. inflación residual. Pero la inflación también depende de la demanda de dinero. No es un tema de si emitís o no emitís. Depende también si la gente la quiere o no la quiere. Con un programa económico así, tan gradual como se jactaba o se jacta Pratdigay de tener, la demanda de dinero no te explota y ergo la inflación se mantiene alta todavía. Es un tema de lo que emitís y de la demanda que hay la inflación. Una de las cosas que estaba circulando también es que Duhovne, el que va a suceder a Pratdigay, porque van a subdividir el ministerio en Hacienda. Pues es un error, ¿ves? La verdad, yo creo que Macri se está equivocando feo en desguazar como está desguazando el Ministerio de Economía. Ahora vamos a llegar a este absurdo donde el ministro de Hacienda va a manejar, entre comillas, el gasto público, ergo la consecuencia del gasto neto de ingresos es el déficit, pero no, después para financiarle va a tener que decirle, tomá, A Caputo, que va a ser el decidí vos secretario. a qué tasa, a qué plazo. Me parece una cosa de loco eso. Bueno, lo que dicen que Duhovne miraba con cierta simpatía la experiencia de ajuste de Brasil. ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, para eso los jóvenes va a tener que lograr lo que logró Brasil, que por 20 años se congele nominalmente el gasto público. ¿Se va a conseguir acá eso? Juan Enrique tiene otra placa. Sí. Rolando, una de las medidas más importantes que tomó Alfonso de Prat este año, a la cual le pongo mitad y mitad, le pongo un 5, ¿no? Tiene que ver con la devaluación y quita de retenciones. Pasó el dólar de 9,60 a 14 pesos y sacó las retenciones. Y aumentaron todos los alimentos. ¿Por qué te digo eso? Si vos sos exportador de maíz maíz o trigo y vos exportabas a 9,60, te aplicaban las retenciones, recibías 6 pesos. Entonces vendías acá en el mercado a 6 pesos. Ahora, si te devalúan, te sacan las retenciones, vos exportás, siendo exportador de trigo y maíz, a 14 pesos. Y si querés que te compren acá en el mercado local, vendés a 14. Eso explica esa barra de 65% de aumento en alimentos. Explica el aumento del pan un 80% y el aumento de aceite de maíz un 160%. Mirá, el dólar aumentó con la devaluación un 44%. De 9,60 pasó a 14 y luego a 16. Los precios, por eso digo que fracasó la devaluación en ese sentido, acompañaron esa devaluación, 42%. Pero lo peor, por la quita de retenciones, los alimentos aumentaron un 65%. Y eso se siente en los sectores más pobres. Claro, mirá, y el salario, acá Rolando podés ver, el salario, el que mejor negoció una paritaria, negoció un 30%. Y claro, si vos que estás mirando en tu casa ganás 10 lucas y consumías en alimentos 4.200 pesos, 4.000 pesos, con un 70%, ahora vas a consumir en alimentos 7 luquitas. ¿Qué te queda para consumir una ropa, esparcimiento, cortarte el pelo? Eso muestra claramente que la devaluación tiene un sentido positivo porque no hubo una corrida detrás del dólar y el dólar no se fue a 20. Pero sí es verdad que también se pasó todo a precios. Bueno, el otro día contábamos que en entrevista con la gente de la calle, en 11, la gente decía que le resultaba más barato vestirse que comer. Por esto, la manera que habían aumentado los alimentos. ¿Cómo se corrige este tipo de desfasaje, por ejemplo, el de los alimentos? No, a ver, el kirchnerismo cometió todo tipo de aberraciones en materia económica. Una de ellas, esas aberraciones, ha sido tener retenciones a las exportaciones. Los países civilizados no tienen retenciones a las exportaciones. El país civilizado no pone un impuesto o una penalidad al que va a venderle afuera. Eso es una cosa estúpida de imbéciles ignorantes como los kirchneristas. Entonces, el gobierno de Macri hizo muy bien en eliminar las retenciones, las que eliminó, y en bajar las otras. Obviamente que eso en el corto plazo trae un salto en el nivel de precio de los alimentos. Ahora, eso se está normalizando hacia adelante. A ver, y más allá de la discusión de la inflación, no puede haber retenciones a las exportaciones, porque además acá no se consiguió nada a cambio de las retenciones a las exportaciones. Se nos dijo que era para desenganchar los precios domésticos e internacionales. Argentina fue podio internacional de inflación durante los últimos 5 años de kirchnerismo. Mirá, el problema de la inflación es un fenómeno monetario. Fenómeno monetario de oferta y demanda de dinero. Si el gobierno sigue bajando la emisión monetaria, la inflación va a seguir bajando. Punto 2. ¿Cómo bajás precios? Es otro tema, no inflación. Una cosa es la velocidad en la cual... Claro. Ahora, los precios en muchos sectores están altos como consecuencia de varias cosas. Uno, el nivel de presión impositiva salvaje que hay en Argentina, que como es indirecta, o sea, como va sobre los bienes que la gente consume, los bienes que la gente consume son altos porque los bienes, eso, tienen mucho impuesto adentro. 2, el hecho de que los salarios en muchos sectores sean miserables. Y eso ocurre como consecuencia de los impuestos salvajes que hay al salario, que son los que engordan a los gordos sindicales. ¿Sí? Anda a sacarle a los sindicatos parte del aporte a las obras sociales, porque la medicina podría ser mucho más barata si los hospitales públicos funcionaran. La cuota sindical, que está entre 1,5 y 2% de los salarios. Y la tercera cosa es la falta de competencia. O sea, si acá nos congratulamos de cerrar, hay 2 cervezas, 2 shampoos. De cerrar permanentemente la economía para el desarrollo de un capitalismo de origen nacional, ¿qué termina generando? Empresarios que cazan en el zoológico. Entonces, estas 3 causas son las por las cuales las cosas son caras en Argentina. Muchas gracias por venir. Placer, buenas noches.